El FBI dispone de una lista en la que figuran los nombres y rostros de los delincuentes más peligrosos y escurridizos que han cometido delitos graves y han eludido la captura de las fuerzas del orden. Desde su creación en 1950, la lista ha ayudado a capturar o localizar a 490 fugitivos, 162 de los cuales fueron detenidos gracias a la ayuda pública. Sin embargo, no todos los prófugos de la lista han sido capturados. Algunos han conseguido desaparecer sin dejar rastro. Hoy vamos a echar un vistazo a 10 de esa lista que nunca fueron capturados. Víctor Gerena. La participación de Víctor Manuel Gerena en el atraco a mano armada del White Eagle en septiembre de 1983 es un hecho notable en la historia criminal de Estados Unidos. Este atraco tuvo lugar en una instalación de furgones blindados de Wells Fargo y la cantidad robada, aproximadamente $7 millones en efectivo, era una suma asombrosa en aquella época. Para dar algo de perspectiva, en términos de valor actual, equivaldría aproximadamente a unos $19 millones. El 12 de septiembre de 1983, Gerena llevó a cabo una serie de acciones que finalmente desembocaron en el robo de la cuantiosa suma. Su día comenzó con una tarea aparentemente ordinaria. Dejó a su novia en el ayuntamiento de Hartford, donde ella pretendía obtener una licencia matrimonial para su unión. Poco se podía imaginar que aquello no era más que el principio de una cadena de acontecimientos que desembocaría en uno de los atracos más importantes de la historia de Estados Unidos. Gerena se presentó entonces a trabajar en Wells Fargo, donde ocupaba un puesto de empleado. A lo largo del día, se relacionó con sus compañeros de trabajo, James McKeon y Timothy Girard, como cualquier otra jornada laboral. Sin embargo, sus verdaderas intenciones permanecían ocultas. En algún momento del día, Gerena consiguió desarmar a McKeon, uno de sus compañeros de trabajo. A continuación, tomó el control de la situación sujetando y atando tanto a McKeon como a Girard. En un giro poco convencional, intentó incapacitarlos aún más, inyectándoles aspirina y agua. Gerena creía que así se adormecerían y serían más fáciles de controlar, pero la droga no surtió el efecto deseado. Una vez asegurado el control de la situación, Gerena procedió a recoger los $7 millones en efectivo. Cargó esta importante suma en el maletero de un vehículo y se dio a la fuga. Según la información publicada, se cree que Gerena fue trasladado a México tras el robo. Desde allí, embarcó en un vuelo de Cubana de aviación en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, que le llevó al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, Cuba. A pesar de los esfuerzos por localizarlo, incluido un viaje a Cuba de uno de los primos de Gerena, acompañado por el periodista Edmund Mahoney, su paradero en Cuba sigue siendo desconocido. Mahoney incluso escribió un artículo en 2001 titulado Chasing Gerena, sobre su infructuoso intento de encontrarlo. El FBI ha buscado activamente la captura de Gerena y ha ofrecido una recompensa de hasta $1.000 millones por información que pueda conducir a su detención. El 14 de mayo de 1984, Gerena fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, convirtiéndose en la 386 persona en ser incluida en esta lista. Ha permanecido prófugo durante mucho tiempo. El 11 de abril de 2010, batió el récord de permanencia en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, superando a Donald Eugene Webb, que fue eliminado de la lista el 31 de marzo de 2007, tras permanecer en ella 25 años, 10 meses y 27 días. Sin embargo, el 15 de diciembre de 2016, Gerena fue eliminado de la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, tras haber estado en ella durante 32 años. Se cree que sigue viviendo en Cuba y su paradero exacto sigue siendo un misterio. William Bradford Bishop Jr. William Bradford Bishop Jr. es un antiguo funcionario del Servicio Exterior de Estados Unidos que lleva huido de la ley desde que se sospecha que mató a su mujer, su madre y sus 3 hijos en 1976. Antes de estos trágicos sucesos, Bishop tuvo una notable carrera en el Ejército de Estados Unidos, donde trabajó en contrainteligencia durante 4 años. Era un lingüista de talento que dominaba 5 idiomas: inglés, italiano, francés, español y serbocroata.
Tras su servicio militar, Bishop pasó al Departamento de Estado de Estados Unidos, donde desempeñó diversas funciones diplomáticas en el extranjero. Trabajó en ciudades italianas como Verona, Milán y Florencia, donde también cursó estudios de posgrado en la Universidad de Florencia entre 1968 y 1972. La carrera de Bishop en el servicio exterior le llevó también a África, con destinos en Addis Abeba, Etiopía, y Gaborone, Botsuana, entre 1972 y 1974. Su último destino, a partir de 1974, fue la sede del Departamento de Estado en Washington, D.C., donde trabajó como jefe adjunto en la División de Actividades Especiales y Tratados Comerciales. El 1 de marzo de 1976, William Bradford Bishop Jr. se vio envuelto en un trágico e inquietante suceso. Ese día, Bishop, que acababa de enterarse de que no iba a conseguir un ascenso que esperaba, abandonó su despacho del Departamento de Estado en Foggy Bottom. Su secretaria observó que no parecía encontrarse bien, y la última vez que se le vio fue fuera del Departamento de Estado, donde un colega le vio agitado. Lo que siguió es una escalofriante secuencia de acontecimientos. Bishop sacó dinero de su banco, compró un martillo de bola y una lata de gasolina en el centro comercial Montgomery Mall, y luego llenó tanto la lata de gasolina como el depósito de su coche en una gasolinera cercana. A continuación, compró una pala y una horca en una ferretería. De vuelta a su casa de Bethesda, entre las 19:30 y las 20 horas, se cree que Bishop llevó a cabo una horrible serie de actos. Se cree que mató primero a su mujer y luego a su madre cuando ésta volvía de pasear al perro de la familia. Por último, sus 3 hijos pequeños, de 5, 10 y 14 años, fueron supuestamente asesinados mientras dormían en un dormitorio del piso superior. La historia toma un cariz aún más oscuro cuando Bishop, al parecer, cargó los cuerpos de los miembros de su familia en su camioneta Chevrolet de 1974 y condujo aproximadamente 275 millas hasta un pantano remoto y densamente arbolado cerca de Columbia, Carolina del Norte. Allí, el 2 de marzo, cavó una tumba poco profunda y prendió fuego a los cuerpos con gasolina. Junto a los restos calcinados, las autoridades encontraron un bidón de gasolina, una horca y una pala, que fueron rastreados hasta una ferretería con la etiqueta Ox H.D. Wallaby, Pox Hardware. No fue hasta el 10 de marzo cuando un vecino, que llevaba tiempo sin ver a la familia, se puso en contacto con la policía. Un detective que investigaba la residencia de los Bishop descubrió signos de violencia, como sangre en el porche, el suelo y las paredes. Los registros dentales confirmaron más tarde la trágica verdad. Los cadáveres calcinados encontrados en Carolina del Norte eran los de la familia Bishop. Desde estos horribles sucesos, Bishop ha estado huido. Aunque fue eliminado de la lista de los más buscados del FBI el 27 de junio de 2018, debido a su edad, tendría 81 años en ese momento, sigue siendo buscado activamente por el FBI y sigue vigente una notificación roja de Interpol. El caso sigue siendo un misterio inquietante y sin resolver. Donald Eugene Webb. Donald Eugene Webb tenía un largo historial de actividades delictivas, que incluía condenas por diversos delitos, como robo con allanamiento de morada, posesión de dinero falso, tenencia de armas peligrosas, allanamiento de morada, atraco a mano armada a bancos, robo de objetos de valor e incluso robo de coches. El FBI consideraba a Webb excepcionalmente hábil en el uso de identidades falsas, lo que le valió la reputación de maestro de las identidades falsas. Las fuerzas de seguridad de Nueva York y Pensilvania lo describían como un ladrón astuto al que se le daba bien hacerse pasar por otra persona. El FBI vinculó a Webb con la familia patriarca y se le conocía por su participación en diversas actividades delictivas, como atracos a bancos, robos en joyerías y asaltos a hoteles de lujo de la costa este. Trabajaba en estrecha colaboración con la mafia de Providence, Rhode Island, para vender los bienes robados. Además, Webb tenía conexiones con grupos de delincuencia organizada de la zona de Miami, donde también vendía los objetos robados que obtenía mediante sus actividades delictivas. El 4 de diciembre de 1980, Webb protagonizó un incidente significativo. Durante un control de tráfico rutinario en un aparcamiento de Saxonburg, Pensilvania, Gregory B. Adams, un jefe de policía con 9 años de experiencia, paró al sospechoso. Adams bloqueó la salida del sospechoso con su coche patrulla y le pidió que se identificara. El sospechoso proporcionó documentos falsos y luego disparó a Adams. En respuesta, Adams devolvió los disparos, pero el sospechoso consiguió escapar y Adams sobrevivió al encuentro a pesar de resultar herido. El hombre que se cree que es Donald Eugene Webb salió de su coche y se enzarzó en un forcejeo con el jefe de policía Gregory B. Adams.
En el enfrentamiento, el hombre consiguió desarmar a Adams y procedió a golpearle con la propia pistola de Adams. Los testigos oyeron varios disparos, 4 sonidos pop distintos, probablemente de una pistola semiautomática Colt del calibre 25, junto con un sonido boom más fuerte del revólver de Adams. Adams fue alcanzado por los disparos y sufrió heridas en el brazo y el pecho por disparos a corta distancia. Una versión sugiere que recibió un disparo en el brazo y otro en el pecho. Otra versión afirma que Adams fue alcanzado 2 veces en el pecho, con una bala que le colapsó un pulmón y la otra que le atravesó el fondo del corazón. Por desgracia, Adams no llevaba puesto el chaleco antibalas. El agresor cogió el arma de fuego de Adams, se dirigió al coche patrulla de la policía, sacó el micrófono, cogió las llaves del coche y se dio a la fuga en su propio vehículo. Un residente que vivía cerca descubrió a Adams, que estaba gravemente herido. Adams consiguió comunicarle que no reconocía a su agresor y que temía no sobrevivir. Las heridas de Adams eran tan graves que estaba casi irreconocible debido a la paliza que había sufrido. Lamentablemente, Adams perdió el conocimiento de camino al hospital y acabó sucumbiendo a sus heridas. Dejó a su esposa, Mary Ann Adams, y a sus 2 hijos, Benjamin y Gregory, Jr. Adams fue enterrado en el cementerio St. Mary de Hermann, Pensilvania. El asesinato del jefe de policía Adams quedó sin resolver y nadie fue procesado por el crimen. Se convirtió en uno de los casos más antiguos de asesinato de un agente de policía en Estados Unidos. Donald Eugene Webb, el principal sospechoso del caso, eludió su captura durante muchos años y figuró en la lista de los 10 más buscados del FBI. Ostentó el récord de mayor permanencia en esa lista, que se prolongó hasta 2007. Sin embargo, a pesar de permanecer prófugo durante décadas, Webb nunca fue detenido. En 1999, la larga presencia de Webb en la lista de los más buscados del FBI batió un récord. Este récord fue superado posteriormente por otro fugitivo, Víctor Manuel Gerena, en 2010, que se convirtió en el nuevo poseedor del récord de mayor permanencia en la lista. Richard Lynn Baer es conocido por el asesinato de Sherry Hart. Sherry Hart fue vista con vida por última vez la noche del 15 de enero de 1984. En aquel momento tenía 24 años, estaba divorciada y acababa de volver a vivir con sus padres, junto con April. Esa noche, Sherry había quedado con una chica en un restaurante de West Jefferson, pero su cita nunca llegó. Extrañamente, no volvió a casa ni esa noche ni al día siguiente. Preocupados, sus padres denunciaron su desaparición y unos días después, su padre encontró su coche abandonado en el aparcamiento del restaurante. La investigación inicial no encontró indicios de delito ni explicación alguna a su repentina desaparición. Durante varios meses corrió el rumor de que Sherry había huido a Florida con una amante, la joven April, que luchaba por comprender la ausencia de su madre. Pensó que Sherry ya no la quería. Sin embargo, la verdad resultó ser mucho más oscura. Casi un año después de la desaparición de Sherry, el 10 de diciembre de 1984, una investigación no relacionada con el caso llevó a la policía a un acantilado de 2.000 pies cerca de la carretera 16 de Carolina del Norte, conocido localmente como el Jumping Off Place. Allí, en la base del acantilado, descubrieron el cuerpo descompuesto de Sherry, que los rayos X confirmaron que era ella. Este impactante descubrimiento llevó a las autoridades a reabrir el caso. Localizaron a un testigo que había visto a Sherry la noche en que desapareció con 2 amigos de instituto de 20 años, Jeffrey Scott Burgess y Richard Lynn Baer. Según el relato de Burgess a la policía, él y Baer recogieron a Sherry de su coche y la llevaron a dar una vuelta en el Ford Mustang blanco de Baer. Le dijeron que iban a un lugar, posiblemente un club nocturno o un bar, para divertirse. Durante el trayecto, Sherry pidió ir al baño. Las autoridades creen que Sherry, junto con los 2 hombres, se detuvo a unos 400 metros del lugar conocido como Jumping Off Place. Cuando Sherry regresó del bosque después de hacer sus necesidades, Baer la alcanzó e hizo insinuaciones no deseadas, intentando besarla. A pesar de que ella se negó en repetidas ocasiones, Baer persistió en sus insinuaciones sexuales y siguió aferrándose a ella. Finalmente, ella consiguió soltarse y corrió de vuelta al coche, pidiendo ayuda a Burgess. Al parecer, esa noche Baer llevaba una pistola. Mientras Sherry suplicaba ayuda, un enfurecido Baer se le acercó por detrás y la golpeó en la cabeza con la pistola. A continuación, la volvió a meter en el coche por la fuerza. Baer indicó a Burgess que condujera hasta un punto de la autopista 16, cercano a un bar llamado Moonshine Inn, situado a unos 400 metros de la autopista Blue Ridge Parkway. Allí,
Bear sacó por la fuerza del coche a Sherry, que sangraba gravemente. Ordenó a Burgess que siguiera conduciendo por la carretera. Posteriormente, Bear la arrastró hasta el acantilado del Jumping Off Place y la empujó, provocando su trágica y fatal caída. Barr fue detenido, pero posteriormente se fugó de la cárcel. Desde entonces, ha sido un fugitivo durante tanto tiempo que el FBI acabó retirándolo de su página de asesinos más buscados. Elby Haas. Elby Haas es un pederasta convicto, buscado por la violación de un niño de 12 años en Carolina del Sur. Lleva huido desde el año 2000. Antes de cometer este acto atroz, ya había sido condenado por abusar de su propia hija de 7 años, Terry Haas. Sin embargo, cuando Terry creció, decidió vivir con su padre. El dúo padre-hija agredió sexualmente juntos a la niña de 12 años en Carolina del Sur. Su nombre es Tracy. La vida de Tracy dio un giro inesperado un fatídico día en que tuvo un encuentro fortuito con Elby Haas y su hija, Terry Haas. A la tierna edad de unos 12 años, Tracy y su madre se encontraron haciendo una parada rutinaria en una tienda no muy lejos de su casa, en el condado de Richland, Carolina del Sur. Poco podían imaginar que esta visita aparentemente ordinaria pondría en marcha una serie de acontecimientos que marcarían profundamente la trayectoria de la vida de Tracy. Resultó que la familia Haas le era más familiar a Tracy de lo que ella pensaba en un principio. Elby Haas era un vecino que vivía en la misma calle que Tracy y su madre. Este encuentro imprevisto marcó el comienzo de un vínculo único. Tracy no tardó en visitar con regularidad la humilde morada de los Haas, una acogedora casa remolque, justo después de terminar su jornada escolar. Sus responsabilidades eran sencillas pero significativas. Se ocupaba de las tareas domésticas. A cambio, Terry Haas, la hija de Elby, la compensaba amablemente con $10 por sus esfuerzos. Sin embargo, el verdadero valor de estas visitas iba mucho más a la de la compensación monetaria. Tracy apreciaba los momentos que pasaba en compañía de la familia Haas. Después de terminar sus tareas, Terry y ella solían sentarse y entablar conversaciones sinceras. Estos momentos de conexión y compañía se convirtieron en parte integrante de su rutina. La familia Haas, con sus cálidas sonrisas y sus corazones abiertos, se había convertido en un segundo hogar para Tracy. En sus propias palabras, siempre que terminaba, nos sentábamos a charlar y yo le hacía compañía. Elby Haas, padre soltero, fue un pilar de bondad y apoyo en la vida de Tracy, que ahora tenía más de 20 años. Su comportamiento genuino y amable hizo que Tracy se sintiera segura y tranquila. La confianza que depositaba en la familia Haas era inquebrantable, testimonio del fuerte vínculo que se había desarrollado entre ellos. Tracy no se imaginaba entonces que este encuentro casual y la posterior amistad con la familia Haas tendrían un impacto profundo y duradero en su vida. Empezaron a pasar tiempo juntas, yendo de compras o al cine. Al cabo de un tiempo, Elby, el padre de Terry, empezó a acompañarles al cine. Más tarde, les llevó de viaje a Florida durante una semana. Durante este viaje, Elby y Terry Haas sometieron a Tracy a una terrible experiencia. La desnudaron y la tumbaron en una cama. Terry fue cómplice de todo el calvario, asegurando repetidamente a Tracy que todo iría bien mientras Elby hacía cosas atroces. Tracy soportó estos ataques durante aproximadamente un año o 18 meses antes de reunir el valor para confiar en su madre. Tracy y su madre actuaron de inmediato y se pusieron en contacto con las autoridades de adopción de menores. Una investigación policial posterior dio lugar a órdenes de detención contra Elby y Terry Haas. En abril de 2000, Terry tomó la decisión de entregarse a la policía, pero Elby no la acompañó. Desde entonces, ha estado eludiendo a las autoridades, permaneciendo prófugo de la justicia. Alexis Flores. Alexis Flores es un fugitivo hondureño buscado por un crimen atroz en Estados Unidos. En concreto, se le acusa del secuestro, violación y asesinato de una niña de 5 años llamada Iriana de Jesús, en Filadelfia, Pensilvania, en el año 2000. Este trágico caso fue objeto de gran atención, lo que llevó a Flores a figurar en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI como la persona número 487. Durante el verano de 2000, Flores se quedó sin hogar y encontró refugio temporal, ropa y trabajo, como manitas gracias a la amabilidad de Jorge Contreras, residente de Hunting Park, en Filadelfia. Sin embargo, 5 días después de que se denunciara la desaparición de Iriana de Jesús, se descubrió su cuerpo sin vida en el sótano de un edificio de apartamentos desocupado, donde se cree que él había estado alojado. Fue un crimen espeluznante.
ya que había sido agredida sexualmente, estrangulada y luego envuelta en una bolsa de basura. Junto al cadáver de Iriana se encontró una camiseta con un logotipo político distintivo, manchada con su sangre. Cuando la policía interrogó a Jorge Contreras sobre esta camiseta, este la reconoció como una de las prendas que había prestado a Carlos. En ese momento había desaparecido de la zona, lo que levantó fuertes sospechas sobre su implicación en la desaparición y asesinato de la niña. En 2002 y 2004 fue detenido en Arizona por delitos menores, pero en ese momento no se le relacionó con el crimen de Filadelfia. A pesar de cumplir condena por estos delitos, no se le relacionó con el grave crimen de Filadelfia. Fue más tarde, después de que su perfil de ADN se introdujera en la base de datos federal de ADN de Arizona, cuando las autoridades descubrieron un vínculo con el crimen de Pensilvania. Desde octubre de 2017, figura en la lista de los 10 más buscados del FBI y se cree que puede estar residiendo en Honduras, su país de origen. Flores sustituyó a otro fugitivo, Shawnte Henderson, en la lista de los 10 más buscados del FBI. El FBI ha ofrecido una recompensa de hasta $250,000 por información que conduzca directamente a la captura de Alexis Flores. Además, se ha publicado una notificación roja de Interpol sobre él, que indica su condición de fugitivo internacional. Se le considera armado y extremadamente peligroso, por lo que su detención es una prioridad absoluta para los organismos encargados de la aplicación de la ley. Robert William Fisher, Scott Fisher, residente en Scottsdale, lleva desaparecido desde un trágico incidente ocurrido en abril de 2001. Aquel fatídico día, su casa de Scottsdale explotó, dejando tras de sí una serie de inquietantes detalles sobre su vida y las acciones que condujeron a la explosión. Scott Fisher estaba casado con Mary Cooper desde 1987, pero su matrimonio distaba mucho de ser armonioso. Su familia lo describía como un hombre duro y obsesionado con el control. Las discusiones entre ellos eran frecuentes y giraban en torno a cuestiones relacionadas con el dinero y el sexo. Mary aceptó un trabajo al que se refería como fondo de seguridad entre sus amigos, lo que indicaba su necesidad de independencia económica. Uno de los incidentes más preocupantes fue el de Fisher, que lanzó una manguera de jardín contra Mary, al parecer como respuesta a sus palabras exageradas. También le decepcionaba que su hijo Bobby no compartiera su entusiasmo por la caza y la pesca. Se dice que intentó enseñar a nadar a sus hijos, incluida su hija Britney, obligándoles a tirarse al agua desde una barca. La cronología de los acontecimientos que condujeron a la desaparición de Fisher y a la explosión de la casa está marcada por una fuerte discusión denunciada por un vecino sobre las 22:00 horas del 9 de abril de 2001, aproximadamente 10 horas antes de que la casa quedara envuelta en llamas. La policía especula con que los asesinatos que sospecha que se produjeron tuvieron lugar entre las 21:30 y las 22:15. A las 22:43, Fisher fue captado por la cámara de un cajero automático retirando $280, con el Toyota 4Runner de Mary visible al fondo. Aunque es posible que Fisher regresara a la casa más tarde para cometer los asesinatos, los investigadores creen que probablemente ocurrieron antes de su visita al cajero automático, porque utilizó el coche de Mary, que presuntamente utilizó para huir del lugar. Mary Fisher recibió un disparo en la nuca. Sus dos hijos, Britney y Bobby, sufrieron un destino aún más horrible, ya que fueron degollados de oreja a oreja. Luego, alrededor de las 8:40 a.m., la casa donde ocurrieron estos horrores explotó. La explosión fue tan potente que provocó el derrumbamiento de la pared de ladrillo frontal y envió ondas de choque a través de las casas vecinas, a una distancia de aproximadamente 800 metros en todas direcciones. Alertados por la explosión, los bomberos acudieron rápidamente al lugar. La fuerza de la explosión llevó a los vecinos a coger mangueras de jardín para intentar controlar las llamas antes de que llegaran los bomberos. Las llamas, que alcanzaron una altura de 6 metros, no se propagaron a las casas cercanas. Sin embargo, una serie de explosiones menores, probablemente causadas por munición de rifle o botes de pintura, obligaron a los bomberos a mantener las distancias. En el caos, un bombero sufrió heridas leves al perder el equilibrio y caer cerca de las llamas. Al parecer, el motivo de estos atroces actos fue la intención de Mary Fisher de divorciarse de su marido. Esta noticia no le sentó nada bien a él, que se opuso enérgicamente a la idea.
Unas semanas después de la tragedia, el coche de Fisher fue descubierto en un bosque nacional, situado a 145 Sinequil, al noreste de Phoenix. Fisher era conocido por su afición a la supervivencia, y poco antes de que se produjera, el triple homicidio había comprado material de acampada. La gravedad de la situación llevó a incluir a Fisher en la lista de los 10 más buscados del FBI. Se le considera armado y extremadamente peligroso. Las autoridades creen que puede tener conexiones tanto en Florida como en Nuevo México. Jason Derek Brown. Jason Derek Brown es un fugitivo buscado en Estados Unidos. Se le acusa de cometer un asesinato en primer grado y un robo a mano armada en Phoenix, Arizona. Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre de 2004, cuando Brown presuntamente disparó y mató a Robert Kate Palomares, guardia de un furgón blindado de 24 años. Palomares fue trágicamente asesinado a la salida de un cine AMC situado en el 4915 y Ray Road de Phoenix, mientras llevaba los depósitos del fin de semana. Aproximadamente a las 10 de la mañana, un hombre armado que llevaba una sudadera con capucha tendió una emboscada y disparó a Palomares con una Glock semiautomática del calibre 45. 5 de las 6 balas disparadas alcanzaron a Palomares en la cabeza. A pesar de ir armado, Robert Keith Palomares no tuvo oportunidad de defenderse cuando el asaltante le atacó. El pistolero se apoderó rápidamente de una bolsa que contenía $56,000 en efectivo y huyó hacia un callejón cercano, dándose a la fuga en bicicleta. Trágicamente, Palomares sucumbió a sus heridas y fue declarado muerto tras ser trasladado al Hospital Buen Samaritano. En un primer momento, testigos presenciales proporcionaron descripciones del tirador, indicando que el sospechoso parecía tener entre 20 y 30 años y ser de origen hispano. Sin embargo, se produjo un avance significativo cuando las autoridades recuperaron la bicicleta utilizada en el crimen. Pudieron extraer huellas dactilares de ella, que posteriormente se relacionaron con Jason Derek Brown, convirtiéndolo en el principal sospechoso del caso. En respuesta a estas pruebas, el 4 de diciembre, el Tribunal Superior del Condado de Maricopa dictó rápidamente una orden de detención contra Brown, acusándolo de asesinato en primer grado y robo a mano armada. Además, el 6 de diciembre, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, para el Distrito de Arizona, emitió una orden de detención federal en la que se acusaba a Brown de huida ilegal para evitar ser procesado. Los investigadores han especulado con la posibilidad de que la grave situación económica de Brown haya sido un factor motivador del crimen. El 8 de diciembre de 2007, Jason Derek Brown fue incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI, convirtiéndose en el fugitivo número 489 que recibe esta designación. En un esfuerzo por fomentar la ayuda del público para capturarlo, el FBI ha ofrecido una recompensa de hasta $200,000 por cualquier información que conduzca a su captura. Cabe destacar que esta recompensa se duplicó el 25 de marzo de 2013, lo que subraya la seriedad de la persecución. El último avistamiento creíble de Brown, según han revelado las autoridades, se produjo en agosto de 2008, cerca del zoológico Hoggle de Salt Lake City. Una persona que conocía a Brown, ya que había asistido a una formación misionera y le había acompañado en una misión en Francia, le reconoció cuando ambos estaban parados en un semáforo. Al reconocerlo, Brown aceleró en el semáforo y se alejó del lugar. El testigo no tardó en comunicar este avistamiento a las autoridades policiales. Según el testigo, Brown parecía tener un bronceado más intenso y el pelo más largo en comparación con la fotografía suya de 2004, que aparecía en su cartel de Se Busca. José Fernando Corona. José Fernando Corona es buscado actualmente por matar a su esposa María Corona. Ella tenía 44 años y era madre de 6 hijos. Su cuerpo decapitado fue encontrado en la calle, cerca de su casa, en el bloque 1000 de Shadowwood Lane. Un rastro de sangre conducía desde el cadáver hasta su casa, donde había una camioneta blanca aparcada en la entrada. Tras una llamada de socorro realizada por el cartero, la policía acudió rápidamente a la vivienda y realizó un macabro descubrimiento. Al llegar, siguieron un rastro de sangre desde el exterior de la casa hasta el interior, como se detalla en una declaración jurada de orden de registro. En el portón trasero de una camioneta aparcada en la entrada, las autoridades encontraron 2 motosierras con las hojas manchadas de sangre. Lo inquietante es que una de las motosierras seguía en marcha cuando fue descubierta, según la declaración jurada. Posteriormente, las fuerzas del orden emitieron una orden de detención contra José Fernando Corona, acusándole del asesinato de su esposa. Según Kevin Deaver, capitán de la policía de Louisville,
Los testigos del vecindario oyeron una motosierra en marcha, pero eso fue todo lo que oyeron. Fue una escena extremadamente espantosa. El método de muerte fue brutal. Más tarde, la hija de la pareja, Carla Corona, de 23 años, y su marido, Freddy Arellano, que también residía en la misma dirección, llegaron al lugar de los hechos mientras la policía estaba presente. Arellano informó a las autoridades de que él y su esposa iban a recoger a su hija del colegio cuando José Corona les llamó. En la llamada, José Corona supuestamente confesó el acto atroz, afirmando que había matado a su esposa y tenía la intención de trasladar su cuerpo a un lugar vecino, como se detalla en la declaración jurada. Posteriormente, el forense del condado de Tarrant hizo públicos los resultados de la autopsia, según los cuales María Corona estaba viva cuando fue decapitada. La causa de la muerte fueron múltiples heridas de motosierra debidas a la agresión de otra persona. La última información conocida sobre el sospechoso, José Fernando Corona, indica que conducía una camioneta Ford Ranger 1991 de color dorado. Se denunció el robo de esta camioneta en un concesionario de automóviles poco después de que Corona la llevara a dar una vuelta de prueba, aproximadamente 3 horas después del asesinato. Las fuerzas del orden están buscando activamente este vehículo, mientras continúan sus esfuerzos por localizar y detener al sospechoso de este caso. Bruja Ignatova es una ciudadana alemana originaria de Bulgaria que ha estado implicada en actividades fraudulentas. Ganó notoriedad como fundadora de una estafa masiva de criptomoneda conocida como OneCoin, que ha sido etiquetada como una de las mayores estafas de la historia. En 2012 fue condenada por fraude en Alemania debido a la cuestionable adquisición, por parte de ella y de su padre Plamen Ignatov, de una empresa que más tarde quebró. Recibió una condena condicional de 14 meses de prisión por este delito. En 2013 estuvo asociada a una estafa de marketing multinivel llamada Bitcoin y luego, en 2014, pasó a fundar OneCoin. El FBI incluyó a Ignatova en su lista de los 10 fugitivos más buscados y, junto con el Servicio de Investigación Criminal del IRS y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, anunció su situación en una rueda de prensa. El FBI incluso dedicó un episodio de su podcast y serie de YouTube, Inside the FBI, a profundizar en el caso OneCoin y el papel de Ignatova en él. Se ofrece una recompensa de hasta $275 por información que conduzca a su detención. Hubo informes, en particular del sitio de investigación búlgaro BIRD, que afirmaron que Ignatova fue asesinada en noviembre de 2018 por orden de un narcotraficante búlgaro conocido como Taki, cuyo verdadero nombre es Christoforos Amanatidis. El presunto autor, Hristo Hristov, otro búlgaro, cumple actualmente una pena de prisión en Holanda por tráfico de drogas. Sin embargo, una entrevista de 2022 con el agente especial del FBI Paul Roberts indica que la investigación de la agencia sobre Ignatova opera bajo la suposición de que todavía está viva. El FBI no dispone de contrainformación que sugiera lo contrario, por lo que sigue centrándose en ella como fugitiva. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para ver más vídeos como este.